Vamos a ver el proyecto de Código Penal del año 1951 que se encargó por parte del Poder Ejecutivo. En aquel momento el presidente Juan Domingo Perón encarga y estuvo a cargo de la elaboración de ese proyecto Isidoro de Benedetti, profesor de la Universidad Nacional del Litoral. Este proyecto no tuvo consagración legal, es decir, no llegó a ser ley. Prácticamente no tuvo tratamiento en el Congreso, aunque fue presentado por el presidente de la Nación en ese momento al Congreso Nacional, precedido por una breve fundamentación. El proyecto de Benedetti, recordemos, 1951 estaba vigente la Constitución de 1949, la llamada Constitución Justicialista. En esa Constitución había líneas marcadas que tenían incidencia en el derecho penal directamente. Por ejemplo, la idea de la resocialización, es decir, que el fin de la pena era la resocialización del sujeto condenado. Esa idea de la resocialización vigente en la Constitución en aquel entonces estaba también entonces prevista en el proyecto. Por eso es que se dice en el articulado de este proyecto que el fin de la pena de prisión era la resocialización concretamente. Y estaba vinculado varias ideas del proyecto en la parte general vinculadas en función de esta idea de la resocialización. El proyecto tenía aún en el año 1951 características del positivismo criminológico o marcadas ideas del positivismo criminológico, concretamente la idea de peligrosidad todavía se filtraba en estos proyectos del año 1951. Recordemos que en los anteriores era muy clara la influencia del positivismo criminológico. Los proyectos de Peco y de Paul Gómez era más fuerte todavía la influencia del positivismo. Por el tiempo, en el año 1951 ya se iba despegando un poco la academia de las ideas del positivismo, sin embargo todavía tenía fuerza como para impregnar este proyecto de código de la idea de la peligrosidad del sujeto como una de las ideas centrales. Vamos a ver que también tiene un capítulo dedicado al delincuente, así como los proyectos anteriores. Este proyecto tenía dos libros, el libro primero, parte general, libro segundo, parte especial. Había un libro tercero con disposiciones generales, pero que prácticamente se trataba de un par de artículos. Entonces vamos a ver las novedades o los grandes lineamientos que tiene este código en la parte general y en la parte especial. En primer lugar, entre los principios vinculados a la aplicación territorial de la ley penal, se establecía la aplicación del código en ciertos delitos que podrían afectar a la comunidad internacional. En el artículo primero se decía que se aplicaba no solamente a los delitos cometidos en el territorio de la nación, como lo decía ya el código de 1921, sino también a determinados delitos como la trata de esclavos, trata de blancas, tráfico de estupefacientes, piratería, delitos de publicaciones obscenas. En esos casos no importaba dónde se hubiera cometido, como eran delitos que comprometían o que afectaban a toda la comunidad internacional, se podía aplicar también el código argentino. Es una especie de principio universal de aplicación del derecho penal. Se legislaba también en materia de extradición, expresamente se contemplaba la extradición dentro del articulado del código en la parte general. Yendo al título 2, que se refería al delito, se consagraba la teoría de la causalidad adecuada, que en ese momento era la teoría imperante en la dogmática penal. Para explicar la relación de causalidad entre una acción y un resultado, se acudía a la teoría de la causalidad adecuada. Se definía el delito doloso y el delito culposo. También se definía el delito instantáneo. Continuaba una diferenciación conceptual. Una tarea que en realidad tal vez le corresponde a la dogmática penal y no a la ley. En materia de tentativa, la atenuación de la pena era facultativa, en este sentido igual al proyecto anterior, el proyecto Peco, de modo que se podía imponer la misma pena para el delito consumado que para el delito tentado, y por lo menos se daba esa posibilidad. Recordemos, hay códigos, como por ejemplo el código alemán, que todavía tienen esta disposición.
El fundamento para equiparar la pena del delito consumado con el delito tentado en este proyecto, el fundamento era que la peligrosidad del autor es la misma en el delito consumado que en la tentativa, es decir, claramente una referencia a la peligrosidad como línea directriz en este código. También se hacía referencia al delito imposible, al error in personam, se regulaba expresamente el error in personam de manera similar al proyecto Col-Gómez, es decir, también igual al proyecto PECO. Lo determinante es lo que el autor quiso hacer, a quién quiso afectar. Es una solución subjetiva o subjetivista, digamos, del error in personam. Las causas de justificación eran similares a los proyectos anteriores. Se incluía también el supuesto de exceso en las causas de justificación. Entre las causas excluyentes de la culpabilidad se mencionaban expresamente error de hecho y error de derecho, que podía disminuir o que podía también excluir la pena según que se le pueda atribuir al sujeto de ese error o no, es decir, que sea evitable o inevitable. El título tercero se dedicaba al delincuente. Había disposiciones ahí que estaban vinculadas a la participación criminal, a la imputabilidad de las personas y a la idea de peligrosidad. Varias disposiciones que se referían a esta idea de la peligrosidad que se tomaba como un parámetro fundamental para definir la determinación de la pena del sujeto en el caso particular, de manera muy parecida al proyecto PECO. En el título cuarto de la parte general se establecían las clases de pena, que eran pena de prisión, multa e inhabilitación. Solamente esas eran las penas previstas en el proyecto. Estaba prevista la condena condicional, la libertad condicional. La prescripción de la extinción de la acción penal, la prescripción es una forma de extinción de la acción penal, pero de manera muy coherente la prescripción solo admitía como motivo de interrupción la comisión de un nuevo delito. En este sentido era muy coherente con la idea del proyecto de que el fin de la pena es la resocialización. Entonces, prescribe la pena y la acción penal también, si el sujeto no comete un nuevo delito. Si el sujeto comete un nuevo delito, ese es un motivo de interrupción de la prescripción y no hay ningún otro motivo. Esto es coherente con la idea de la resocialización, cosa que es muy criticable, por ejemplo, en el Código Penal actual, en el que además de la comisión de un nuevo delito, también se interrumpe la prescripción por los llamados actos procesales. Eso ya genera una incoherencia con un fin de resocialización de la pena, si es que en nuestro código actual ese es el fin. El título octavo se dedicaba a la responsabilidad penal de los menores. Se excluían de la aplicación de la ley penal solamente los menores de 7 años de edad, es decir, a los menores que tuvieran 7 años o más, ya se podía de alguna manera tomar alguna medida a su respecto. Concretamente, las medidas eran similares a los proyectos anteriores, o sea que se distinguía entre menores no peligrosos que podían quedarse con sus familias, menores que vivieran en ambientes inconvenientes para su adaptación social, en ese caso se podía confiarlos a una familia responsable, y en el caso de los menores peligrosos, pervertidos o indisciplinados, se los podía internar en un establecimiento de educación. Estaba prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas, eso es una gran novedad en este proyecto. Luego, en la parte especial, los delitos se dividían, ya no volvemos al sistema de división por títulos del Código de 1921, es decir, ya no sigue este proyecto de Benedetti la idea de PECO de dividir en 5 grupos los delitos. Ahora se dividen en títulos. En este caso del proyecto de Benedetti son 14 títulos, no 13. Se agrega uno que tiene que ver con los delitos económicos. De manera que es más similar al proyecto 1921 en cuanto a la división. ¿Qué tenía de particular en la parte especial o que merece alguna mención? Bueno, los homicidios tenían un tratamiento muy similar al Código 1921, pero las penas eran distintas. Por ejemplo, el homicidio simple tenía pena de prisión de 6 a 20 años. Es una referencia siempre importante la pena del homicidio simple para marcar
distinciones entre uno y otro proyecto. Bien, en este caso de 6 a 20 años de prisión, el código vigente en 1921 ya tenía la pena de 8 a 25. El homicidio culposo estaba previsto y se agravaba si existía lo que llamaba este proyecto culpa con previsión. En los casos de culpa con previsión podía ser más grave. En un caso era de 4 años, la pena máxima se podía elevar hasta 6 si hubiera culpa con previsión. En materia de delitos de aborto, el tratamiento era muy similar al código vigente. Se agravaba también, además de agravarse por la muerte de la mujer embarazada, también se agravaba por el resultado de lesiones a la mujer embarazada. Estaba previsto también el aborto por causas de honor, similar al infanticidio o en consonancia con el infanticidio. El aborto culposo también estaba previsto en este proyecto. Y solo estaba previsto como no punible el aborto terapéutico, no el sentimental ni el eugenésico. Entre los delitos contra las personas también cabe mencionar que existían figuras similares al abandono de personas, a la omisión de auxilio. La diferencia es que había una figura de omisión de auxilio agravada por el resultado muerte de la víctima, a quien se omitía el auxilio. Una curiosidad, porque se lo considera un delito de pura omisión, de omisión simple, totalmente vinculado al resultado, de modo que es discutible que se pueda admitir, lógicamente, ese agravante por la producción del resultado muerte de la víctima. Se sancionaba la riña en forma autónoma, es decir, no el homicidio en riña o lesiones de riña, sino la mera participación en riña, similar al sistema de código penal, códigos penales españoles. Se agravaba así cuando se produjera un resultado de lesiones o muerte. Esto es un tema que se discute hasta la actualidad en nuestro código penal vigente. Se discutió especialmente en la causa Antiñir de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si nuestro código actual prevé el homicidio y lesiones en riñas o prevé la riña como delito independiente, que se va a agravar con la muerte o las lesiones, o que se va a considerar que esa muerte o lesiones son condiciones objetivas de punibilidad. En los delitos contra el honor se dividía o se adoptaba la clasificación en 3 clases de delitos. Actualmente tenemos la injuria y la calumnia, pero al igual que los proyectos anteriores se hablaba aquí de injurias, injurias agravadas y difamación. Las injurias agravadas son en realidad la calumnia, solo que cuando son hechas ante cualquier persona y no ante la autoridad policial o la autoridad judicial, en cuyo caso sí se llamaban calumnias, pero estaban previstas en los delitos contra la administración de justicia. En los delitos contra la libertad se agregaba una figura especial, que es la figura de tráfico o comercio de esclavos. En los delitos contra el patrimonio se definía al hurto, incluyendo a la energía que tuviera valor económico, y se aclaraba además el momento consumativo. El momento consumativo, decía la ley, era el momento en que se produjera el desapoderamiento del sujeto que tenía la cosa. No hacía falta el apoderamiento posterior de parte del autor. En el delito de robo se incluía expresamente el supuesto de la intimidación, como un caso de robo, se aclaraba en la última parte del artículo que se refería al delito de robo. En las defraudaciones se distinguía claramente la estafa de la defraudación como dos figuras con requisitos distintos. En el título quinto estaban los delitos llamados delitos contra la moralidad pública y las buenas costumbres, lo que en el Código 1921 eran los delitos contra la honestidad, y hoy serían delitos contra la integridad sexual. No había en estos grandes modificaciones con respecto al Código vigente. En los delitos contra la familia y los delitos contra el sentimiento religioso y la piedad hacia los difuntos, no había cambios si lo comparamos con el proyecto anterior, el proyecto de Peco. La diferencia es que en este proyecto de Benedetti había un agravante para los delitos contra el sentimiento religioso, y ese agravante se daba cuando se afectaba el sentimiento religioso católico. Precisamente cuando se afectaba esa religión se consideraba un agravante, no así figura básica cuando se refería a otras religiones.
Se introduce un nuevo título llamado Delitos contra la economía pública, la industria y el comercio. Se incluyen los delitos de contrabando en el Código Penal y los delitos contra la administración pública se dividen en delitos contra la administración pública y contra la administración de justicia. Estaba previsto acá, al igual que en el proyecto de código de PECO, estaba previsto el delito de justicia por sí mismo y también la autocalumnia, delitos o figuras que ya vimos en el proyecto PECO. También estaba previsto acá el llamado ejercicio arbitrario de la propia razón. Así se llamaba al delito que PECO le llamaba el delito de justicia por sí mismo. Finalmente, en los últimos artículos del proyecto se sancionaba el desafío y la instigación al duelo. Eso era también motivo de sanción penal y estaba precisamente entre los últimos delitos del proyecto de Benedetti.